Desarrollo Sostenible, que cita de producción y consumo responsables, ¿no? Esta ODS tan desafiante y tan importante y tan valorada. Para ello, por supuesto, tenemos la presencia y nuestro acompañamiento de Ricardo Gutiérrez para poder debatir, conversar, aportar, reflexionar sobre estos temas tan interesantes. Siempre es un gusto compartir contigo, Ricardo. Muy buenas tardes. Tu saludo, por favor. Muy buenas tardes, me presento ante ustedes, soy a mucha honra coronel de la Fuerza Aérea del Perú en retiro, José Ricardo Gutiérrez Rivas, piloto de helicópteros, director de Desarrollo Sostenible de CONATEP, que es la Coordinadora Nacional para la Transformación Educativa Peruana, con maestría de Prospectiva Estratégica para el Desarrollo Nacional de San Marcos, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y maestría de Energías Renovables en la Universidad Camilo José Cela de España, y maestría de Doctrina de Administración Aeroespacial, entre otros. Acá contamos con la grata visita como invitado especial al ingeniero Juan Miguel Iognio Gómez, actual gerente general de Ki Perú. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Te cedo la palabra para que te dirijas al público. Bueno, muchas gracias por invitarme. Realmente veo con mucho entusiasmo lo que pueda ocurrir durante este conversatorio, esta entrevista, y en lo que yo pueda aportar con la experiencia que tengo en todos los años de vida relacionado con los temas de alimentos en toda mi profesión. Creo que alguna cosa saldrá positiva, así que espero que sea entretenida y que sea del gusto de todos. Algunas cosas nuevas saldrán, estoy seguro. Gracias por invitarme. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido al programa. Un placer que nos acompañes. Muchísimas gracias. Este es un tema de lo más interesante, como muchas otras ODS que hemos abordado, Ricardo, en estas varias semanas. Y por supuesto, se repite esta lógica de que un objetivo de desarrollo sostenible está vinculado con otros objetivos de desarrollo sostenible. No son independientes, interactúan, conviven, como yo señalaba en términos anteriores, en un gran ecosistema que es el planeta. En principio estamos todos juntos, así que interactuamos en mayor o menor medida con un objetivo respecto con el otro. Y en este en particular, Ricardo, que hemos conversado tanto de estos temas, veamos. Producción, y sucede algo similar a nuestro programa anterior, ¿no? Tenemos producción responsable y tenemos consumo responsable. ¿Qué duda cabe que existe una vinculación absolutamente directa? En algunos términos, probablemente, ciertos mercados, ciertas condiciones, ciertas reglas de juego, etcétera, puede ser hasta simétrica, ¿no? Simétrica y asimétrica, que ambas partes, digamos, tengan derechos o algunos tengan más derechos sobre los demás. En fin, hay todo un problema y una problemática y es inclusive bastante sensible. Solamente con producción y con consumo. Imagínense con el nivel de responsabilidad que es donde podríamos tener eventualmente diferencias de enfoque, pensamiento, alcance, profundidad, etc. Entonces, fíjense, este objetivo en particular, queridos amigos, este objetivo está vinculado a otros directamente, no solamente por la naturaleza de producción y de consumo, que ya lo están entre ellos, sino con otros objetivos. Por ejemplo, agua limpia, que hemos abordado en algún momento. Energía, Ricardo, está vinculado también por ello. Está, por ejemplo, el crecimiento económico, que lo abordamos hace apenas programa anterior. Está vinculado con empleo decente, que también está en el ODS, en el objetivo anterior. Está vinculado con muchos objetivos. Y fíjense qué curioso, mira Miguel, qué interesante, porque tú siendo empresario exitoso, nosotros conociendo muchas empresas, digamos, con proyección o comportamiento conocido a nivel público, digamos, buenas, regulares y otras no tanto, pero interesante porque este objetivo de desarrollo sostenible, recordemos que todos ellos vienen formulados desde el año 2015 hacia adelante por las Naciones Unidas, el PNUD lo abandera muchísimo. Entonces, fíjese lo interesante, porque esto es lanzado a partir de 1999 por Kofi Annan, el ex secretario general de Naciones Unidas,
con el Pacto Global, el Global Compact, donde en los 10 principios que se enuncian, eran 9, se aumentó uno después, en los 10 principios, todo el conjunto de principios del Pacto Global está dirigido al empresariado. Como está dirigido, o sea, es un llamado a la empresa privada en el mundo para que tomen conciencia y mantengan en agenda permanente los principios universales que recoge y involucran al sector empresarial privado, ¿verdad? Porque los países tienen sus agendas y se entiende que tienen la responsabilidad directa, pero hay una responsabilidad también compartida con el privado. Entonces, dicho esto, tratando de enmarcar un poco, estoy tratando de ver cuál es la expectativa. Ahí, Ricardo, fíjate cómo medimos la expectativa de este objetivo en particular, producción y consumo responsables, respecto a quien lo empujó, a quien lo inició, a quien lo propició, que es las Naciones Unidas, todos los países en general, y qué duda cabe, todos los ciudadanos que consumimos, todos somos consumidores, y también el empresariado que está proveyéndonos de productos, de bienes, de servicios en general. Entonces, absolutamente transversal, no se escapa nadie, absolutamente nadie. Todos están completamente vinculados a este objetivo en particular. Es muy absoluto, muy transversal. Dicho esto, a ver, Ricardo, me encantaría, ¿cuál es tu reflexión un poco de este marco que hemos tratado de compartir ahora mismo y cómo podemos ir sentando algunas, no sé si metas? ¿Qué opinión te merece, por favor? Sí, perdón, me había saltado el leer un pequeño resumen del ingeniero Miguel Ognio. Voy a hacerlo en este momento. ¿Sí? Él es ingeniero en industrias alimentarias, con maestría en administración de empresas, MBA en los Estados Unidos. Tiene la especialidad en agribusiness, bilingüe, peruano, y tiene gran experiencia en empresas locales e internacionales en el rubro de negocios agrícolas, integrados y de consumo masivo. Tiene resultados exitosos mediante la adaptación de los cambios y gran capacidad de negociación con diferentes niveles de entorno de los negocios. Habilidad particular para las relaciones interpersonales, con la toma de decisiones, la delegación de funciones y manejo de responsabilidades. Tiene muchas experiencias en otras empresas, pero ¿para qué dilatarlo más? Creo que tenemos a un excelente entrevistado. Muchas gracias por estar con nosotros. Y respondiendo a tu interesante pregunta, Jorge, efectivamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son resultado de muchos pensamientos y muchos acuerdos anteriores que han llegado a cabo pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos actualmente, que son 17. Y ya hemos ido analizándolos uno por uno y hemos visto de que casi todos están relacionados. Prácticamente todos tienen una relación transversal, superior, inferior, definitivamente tienen que ver unos con otros, y es importantísimo que no solamente las industrias conozcan bien estos temas, sino que también los consumidores y sobre todo los gobiernos, que son los que regulan, para que de alguna manera el aparato regulador de un estado, de cualquier estado en el mundo, pueda identificar qué acciones tiene que tomar para favorecer tanto al productor como al consumidor, para que pueda llevarse a cabo y cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible. Muchas veces, por falta de conocimiento, esto no es llevado a cabo por algunos gobernantes, o ahora estamos en las elecciones, los candidatos que están postulando al cargo de presidente, hasta ahora no he escuchado nada que hablen del término Objetivo de Desarrollo Sostenible, que según mi humilde parecer es una fórmula muy adecuada y muy cercana a solucionar los grandes problemas que nos aquejan en el mundo y sobre todo en nuestro país. Me parece muy bien tu punto de vista, Jorge. ¿Qué opinas al respecto, Miguel? Permítame que si bien estamos hablando del objetivo número 12, y yo quisiera realmente traer a la mesa que el inicio de realmente el éxito de todos estos 17 principios podría estar en el número 4,
que es una educación de calidad. Sobre todo en el entendimiento y en la nueva forma de pensar de las organizaciones, empezando por las empresas, diría yo. Si nosotros reconceptualizamos el fin de las empresas, donde a nosotros nos enseñaron en nuestras maestrías de negocios, MBAs, etcétera, que hemos pasado, que el principal objetivo de las empresas es hacer dinero. Y que todo el sistema, todo lo que nosotros hagamos es con la finalidad simplemente de obtener un mayor retorno a los accionistas. Un mayor retorno económico a los accionistas. Yo pienso que si las empresas reconceptualizaran en algo, o sea, no el hecho de ganar dinero, porque de hecho es la base, o sea, van a tener que tener la riqueza necesaria para generar el progreso que requieren, pero a la vez que su objetivo principal sea el obtener un retorno de calidad de vida a sus accionistas. O sea, un retorno de calidad de vida al accionista no significa simplemente darle más dinero, significa darle la posibilidad de vivir en una sociedad donde se encuentren ellos seguros y satisfechos y que encuentren en esa sociedad su hogar. Eso permitiría que las empresas cambien su modo de ver la vida y la sociedad y puedan convertirse realmente en lo que son, un servicio a la sociedad. Y la sociedad lo único que haría es premiarlas. ¿Y cómo las premia? Adquiriendo sus productos. Y es ahí donde viene el tema del que estamos hablando. Todas estas pautas que se han dado están orientados realmente a presionar más a la empresa privada, presionar más al empresario, presionar más a la empresa, que la empresa tiene que hacer esto, la empresa tiene que cumplir aquello, la empresa tiene que... Eso está bien, o sea, no digo que esté mal, pero la presión realmente debería venir por parte del consumidor. Y es ahí donde la educación de calidad es tan importante. El consumidor necesita empezar a hacer valer sus derechos. El consumidor necesita empezar a conocer qué cosa es lo que realmente quiere y por qué está dispuesto a premiar a quien le ofrece ese servicio. Si nosotros estamos en la producción de alimentos, por ejemplo, no es solamente el fin de la empresa venderle una uva, o venderle un arándano, o venderle una cebolla, o venderle una papa al consumidor. El consumidor tiene que empezar a cambiar ese modo de ver y no pensar que simplemente va a recibir una papa que sea bonita, ok, que sea bonita, pero no me está alimentando, no me está dando la satisfacción que yo quiero. Si el consumidor empieza a entender que lo que él debe de hacer es comprar alimentos que lo nutran, comprar alimentos que realmente le den a él un valor a su interior realmente, ¿no? Algo que realmente le va a dar una calidad de vida mejor mientras pueda él estar nutrido, protegerse más. Ahora que estamos en este tema de la pandemia, necesitamos consumir alimentos que sean de calidad para que nosotros no tengamos que recurrir a la ivermectina, entre comillas, o a vacunas que no sabemos si realmente van a funcionar o no, sino más bien recurrir a proteger nuestra defensa, a estar con mayor defensa. Y esos son los tipos de alimentos que tenemos que buscar. Entonces, el consumidor necesitará premiar a estas empresas. Automáticamente, la empresa tendrá que adaptarse a esa necesidad del consumidor. Porque si el consumidor eso es lo que quiere, eso es lo que las empresas tendrán que hacer. En ese sentido, las empresas tendrán que desarrollar tecnología, tendrán que desarrollar mejores sistemas de producción para obtener productos que no tengan residuos de pesticidas, que tengan los nutrientes necesarios, producirán los productos que no solamente le den gusto al ojo del individuo, que le llaman los alimentos plásticos, sino que a la vez estén seguros de que ese alimento va a nutrir al consumidor. Porque el consumidor eso es lo que está demandando. Y es ahí donde yo regreso al comienzo. Por eso es que la educación de calidad es indispensable. O sea, cambiemos un poco el chip de cómo vemos el mundo en las funciones, en lo que el consumidor está dispuesto a hacer, porque no tiene conocimiento, él siempre va al mercado y compra, y porque le cuesta un poquito menos,
eso es lo que compra, no se da cuenta que realmente no está satisfaciendo su verdadera necesidad. Su verdadera necesidad es nutrirse. Miguel. Y las empresas tendrán que también cambiar su chip y decir, yo tengo que generar un mejor mundo, porque ese mundo va a hacer que mis accionistas, o sea, estén mucho mejor. No solamente van a tener los recursos económicos necesarios, pero también van a tener un mundo mejor en el cual van a estar viviendo. De acuerdo. Miguel, acá yo creo que esta ODS yo particularmente creo que se ha notado en la introducción. Particularmente la veo central. Central porque confluyen todos los actores, todos los actores, medio ambiente, flora, fauna, absolutamente todos los factores y todos los actores que convivimos en un planeta, en un solo planeta, en un solo territorio. Por lo tanto, como es gravitante, tiene la atención de todos los interesados, las partes interesadas. Y fíjense qué interesante, porque tu aporte, Miguel, tus primeras palabras, permiten seguir centrando cada vez mejor lo siguiente. El concepto, voy a rescatar algunas ideas que has compartido ahora mismo, para todos todos los que nos están siguiendo ahora mismo y viendo el programa. Miren, vamos a llamarlo como es. La responsabilidad social empresarial es exactamente lo que tú has dedicado estos minutos, que tú has descrito absolutamente prolijamente. Esto es responsabilidad social empresarial, y lo subrayo porque hasta el día de hoy, hasta la semana de hoy literalmente, yo escucho mensajes, comentarios, tengo un montón de grupos de WhatsApp, de empresas, etcétera, de personas interesadas en desarrollo y lo demás, en redes y todo lo demás, y yo sigo escuchando de algunos empresarios o algunas personas todavía no tan entendidas en estas materias, que siguen confundiendo el concepto de responsabilidad social de hace 15 a 20 años hacia atrás, como si fuera, y no estoy exagerando, de 15 a 20 años hacia atrás, como si fuera, digamos, simplemente un compromiso completamente accesorio, sin duda voluntario, pero sigue siendo accesorio, eventual, y algunas malas prácticas, bueno, algunas estoy siendo demasiado conservador, bastantes malas prácticas que han sucedido en varios decenios, diría yo, diría por lo menos 2, es que se está utilizando estas actividades, ni siquiera son prácticas, a veces se reduce a la concepción de actividad, resulta que se utilizan de manera tendenciosa para creer y hacer creer a la gente que una persona o una empresa es socialmente responsable. Dicho esto, hasta premios se han generado por esto, ¿no? Voy a ser un poco duro por ese lado. Pero para no entrar en ese detalle, otro concepto, dos conceptos que quiero rescatar. Mira, Ricardo, qué importante, es lo mencionado en programas anteriores y esto es súper valioso. Hay un concepto que se llama impacto. Aquello que tú haces o dejas de hacer como persona, ciudadano, como empresa, como consumidor, genera un impacto. Lo que tú dices genera un impacto, ¿verdad? Lo que tú escribes genera un impacto. Lo que tu silencio genera un impacto. Si lo llevamos al lado de producción y al lado de consumo, vamos a estar en producción un momento. Están, por ejemplo, se conocen, vamos a entrar un poquito más al terreno, Miguel, ¿qué te parece? Mira, puede estar permitido en determinados alimentos, por ejemplo, que es un tema muy sensible y tú dominas bastante bien, permitidos para conservar ciertos alimentos, no en producción, vamos a ver en consumo, no en cosecha, digamos, ¿no? Si fueran alimentos agrícolas, sin duda, sino para preservarlos. Hay aditivos que se utilizan, hay insumos que están permitidos en ciertos países y en otros países no lo están o están más restringidos en cierta proporción. Este es un tema sumamente sensible. Entonces tú dices, y tiene que ver con RCE, responsabilidad social. En este país no entraría, y ya lo he producido, tenemos un lote, un contenedor o más, y no podría entrar en este país que yo pretendía vender, se me cayó la venta, la orden de compra se frustró, lo que fue. Tendría que desviarlo, ya la producción está hecha. Pero podría entrar no cumpliendo, o sea, cumpliendo los requisitos técnicos que ya son de carácter sanitario, ¿no es cierto?, a otro país. La pregunta es qué decisión tomamos. Y voy a generar acá digamos, estos son conflictos, ¿no? Conflictos éticos hasta podríamos señalarlo. Pero lo pongo sobre la mesa porque este tipo de elementos son los más sensibles para poder determinar cuál es el grado de, ya viene la segunda palabra, yo les mencioné 2, impacto, porque el impacto va a ser igual en una persona donde estás viviendo, en una población que podría consumir el producto, en un país que ese insumo está restringido o prohibido,
Y hay otras personas, otras poblaciones, otros consumidores en un país cuyo insumo está permitido en las cantidades que se señala en su propia autoridad sanitaria. O sea, el impacto va a ser el mismo. La gente se puede, acumulándose en el organismo, estamos de acuerdo, a hacer daño. El impacto va a ser exactamente igual. De acuerdo. Pero lo otro es compromiso. Vamos a imaginar que no necesariamente, ahora sí te dejo un poco el uso de la palabra Miguel o Ricardo, quien desea opinar sobre esto. El compromiso. Entonces, la responsabilidad social empresarial es voluntaria, pero cada vez más, y dejo la ventanita ahí, el primer mundo, seamos claros, el primer mundo está regulando más y más y más todo. Cada vez producto, producción, carga, comportamiento ético de las empresas, de los accionistas, cada vez están más regulados, los requisitos van aumentando como espuma, van subiendo. Dicho esto, el nivel de compromiso, digamos, puede ser de carácter obligatorio en países del primer mundo y de compromiso voluntario, casi responsabilidad social, en otros países distintos al primer mundo. Dejo un poco flotando estas reflexiones, por favor, quien desee opinar. Permíteme. Por favor. Yo te diría que la responsabilidad no debería medirse al final. O sea, esa decisión de la que tú estás hablando, que al final decido dónde enviar un producto que tiene algún tipo de residuo que podría afectar la salud, esa decisión no debería de llegar en ningún momento. El compromiso es al comienzo. El compromiso es al inicio, cuando tú decides cómo vas a hacer la producción de algo. Es ahí donde la tecnología y el bien hacer de las cosas, la dedicación por hacer un producto que realmente esté bueno, que realmente satisfaga la necesidad del cliente, es donde debe de empezar. Yo diría que esa dicotomía final, ¿no? De decir, no me lo aceptan en Inglaterra, pero lo envío a Centroamérica, o lo envío a un país de África, no debería existir. O sea, realmente la decisión debería ser quién me lo está comprando y no importa quién lo quiera, yo he producido esto con estas condiciones y esto es lo que yo ofrezco. Muy de acuerdo. Y estoy seguro de que va a ir bien. Eso es uno. Lo otro es con respecto a las exigencias de los países, ¿no? Yo diría que realmente se está generando mucha confusión, porque no solamente estas exigencias no solamente están siendo realmente sanitarias, sino, en mi opinión, en muchos casos se están volviendo pararancelarias. Empiezan a exigir y son muy exigentes cuando hay exceso de producción, pero cuando está faltando producción, como que ya no importa mucho, o sea, reciben nomás. Totalmente de acuerdo. Se relaja. Entonces ahí es donde creo que debemos tener mucho cuidado con las exigencias de los países. Otro tema que está causando una gran confusión es la diferencia entre la exigencia de los países y la exigencia de los supermercados en los países desarrollados, ¿no? Tú tienes una exigencia, por decir, en los Estados Unidos, que son los límites de residuos mínimos en los Estados Unidos, tienes una exigencia mucho más grande, mucho más exigente, digamos, en Inglaterra. Pero tienes un supermercado que también tiene su exigencia, que es inclusive más alta que el propio estándar del país. Entonces, la confusión puede ser muy grande y realmente lo que tendría que hacer es haber una uniformidad de criterios, de tal modo que todos sepamos qué hacer. Porque en este sentido lo que está ocurriendo es que, ¿qué hago? ¿No lo hago para este supermercado? ¿Lo hago para Europa? ¿Lo hago para Estados Unidos? ¿Cuál es el criterio general? Exactamente. Exactamente. Y a esto se suma otro tema de confusión adicional, y son las certificadoras. La gran cantidad de certificaciones que están ocurriendo para las empresas productoras que están tratando de cumplir los requisitos o por convencimiento o por exigencia del cliente,
empieza a haber una gran confusión porque la gran cantidad de certificadoras es demasiado. Nuevamente, es indispensable que si existiera una uniformidad de criterios, o sea, todos podríamos empezar a hacer lo mismo y tener una sola certificación, una sola empresa que va a venir y va a decir, perfecto, tú cumples, no tienes ningún problema, y se acabó. Tenemos pues cada vez más, o sea, 2, 3, 4, 5, cada cliente inclusive tiene una certificadora especial, que va y pide certificación al cliente. Entonces tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al final es un enredo tan grande que dices, bueno, lo único que tengo que hacer es digamos, cuál es la más exigente y por ahí voy a tener que ir y a eso me atendré. Sin embargo, los criterios inclusive empiezan a cambiar. Entonces, la uniformidad de criterios se rompe mucho. Es el mercado de las certificaciones. Es un mercado, es un gran, gran, gran negocio subrayado, ¿no? Se ha vuelto un gran negocio, exactamente. Y eso es un problema. Es un problema que tendría que solucionarse y creo que ya es tiempo de empezar a hablar un poco más claro de estos temas, ¿no? Pedir una uniformidad de criterios en el mundo para que todos podamos producir y podamos realmente ser competitivos en el mercado, en el mundo. Porque también ocurre que tenemos países que son muy exigentes con lo que importan, pero no son exigentes con lo que produce su propio país. Su propio país no sabe qué cosa es lo que está pasando. Es un obstáculo técnico al comercio, una OTS reconocido por la OMC, la Organización Mundial de Comercio, como tal. OTS, obstáculo técnico al comercio, cuando se exigen elementos, requisitos adicionales al productor local. Y hay un registro de la OMS, insisto, la Organización Mundial del Comercio, sobre los obstáculos técnicos de todos los países que de manera voluntaria, esperemos que sean transparentes, tienen que informar cada año a cada país, a la OMS, cuáles son los obstáculos técnicos que ellos tienen y su compromiso de ir reduciéndolos. Pero eso es, pues, de larguísimo aliento, ¿no? Así que sí, entiendo la preocupación de exigencias que están fuera de contexto y además no son justas, digamos. Ricardo, por favor, tú querías comentar un poquito, además de estos que hemos hablado, y nos encantaría un poco seguir centrando esta conversación, este programa, en metas. No sé si se pueda abordar también eso, por favor. Claro, antes de entrar a las metas, quisiera comentar algo de lo que ustedes dos han conversado, que me parece muy oportuno poderlo resaltar. Por ejemplo, lo que tú hablaste de lo que uno hace, lo que uno no hace, crea un impacto a su entorno, ¿no? Es importantísimo tener eso en cuenta. Y lo que dijo Miguel al comienzo, que realmente me dejó muy, muy sorprendido de que piense tan igual como yo, porque es importantísimo el proceso de educación integral, una educación que integre todo lo que te rodea para que puedas hacer unas coordinaciones transversales y que puedan fortalecerse en todo momento. Es como tener un proceso inicial de inducción a todos los que trabajan en la empresa, a todos los que compran el producto, qué sé yo. Pero después tiene que continuar el proceso con otro nombre tal vez, que puede llamarse un estudio de mercado perenne, porque estás ahí analizando a los actores que intervienen, desde los accionistas hasta los procesos de certificación, qué es lo que está ocurriendo, y ese proceso de estudio de mercado tiene que ir acompañado, si no me equivoco, con un proceso de entendimiento entre las partes, porque no puede ser posible que de pronto salgan más certificaciones, más exigencias que te pueden traer abajo una producción que es importante para el mundo, simplemente porque de manera pues, unilateral se produjo la decisión de hacerlo así. Entonces hay que tener mucho cuidado y es importante tener siempre en cuenta que una población, una comunidad sin educación tiene definitivamente como resultado la pobreza. Podemos estar sentados en un banco de oro, pero si no tenemos la educación adecuada, vamos a ser siempre pobres y peleándonos entre todos nosotros. Entonces, es importantísimo empezar por ahí.
Sí, ahora podemos ver algunas preocupaciones referentes a la ODS número 12, que es la que estamos tratando ahora, relativa a la producción y consumo responsable, que dicen que para lograr el crecimiento económico y desarrollo sostenible, acuérdense que desarrollo sostenible es la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. Los tres van juntos de la mano. No puede haber uno más que el otro, porque si no ahí ya se crea un desequilibrio. Exacto. Es Un equilibrio urgente debe haber, reducir la huella ecológica. Es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. Por eso que es importante que esos cambios, que siempre son dinámicos y siempre se producen, sean consensuados, sean captados en manera oportuna para que no te agarre de sorpresa. Después, la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos, llámese el agua, el aire, la tierra, que estamos hablando de la agricultura, y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos, ¿no? Es importantísimo que esto suceda y se lleve a cabo en un proceso de buenos términos. El consumo de por proporción de la población mundial sigue siendo insuficiente el aporte del consumo para satisfacer incluso las necesidades básicas. En este contexto es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos. Se desperdician los alimentos en el mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más eficientes. Ustedes ven que en los mercados hay alimentos que se venden pero tienen poca vida y se pudren. Eso es un desperdicio. Entonces tiene que haber algo para poder evitar que se pudran tan rápido, ¿no? Darles un proceso para que permanezca su vigencia, ¿no? Asimismo, este tipo de aportes pueden dar una mayor seguridad alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera más eficiente. Las metas básicamente se basan en programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles que participen todos los países. Es importante eso. Y también la meta número 2, que es lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales, eso es lo que hablábamos antes. La 3 es reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro. Eso es un reto, ¿no? De aquí también la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. Es terrible ver cómo las poblaciones de aves y de insectos, llámese las abejas, que son las que polinizan, están muriendo en el mundo por usar fertilizantes o insecticidas que matan todo ser viviente. Eso va a traer como consecuencia, seguramente Miguel nos va a informar, de que en unos años esas tierras van a estar tan tóxicas que no van a producir. Ya no van a producir más porque no va a haber quien las polinice. Y además, la cadena de venta de estos productos no van a permitir comprar alimentos que tengan esa huella de tóxica, ¿no? No va a poder ser comercializar. No se va a poder comercializar. Después, tenemos que adoptar prácticas sostenibles e incorporar la información sobre la sostenibilidad en todo su ciclo de presentación mediante informes. Tenemos que promover las prácticas de la adquisición pública que sean sostenibles, de igual manera, ¿no? Ricardo, perdóname. Perdón la interrupción, Ricardo. ¿Qué te parece, porque es un poco extenso, qué te parece si de algunas metas que ya has mencionado, podemos darle el uso de la palabra a Miguel? Hay algunas claro, que podría él, digamos, refrescar un poco qué está pasando en el empresariado, en su experiencia, qué es lo que observa, y de pronto, cuál es la tendencia. Digamos, hay una voluntad
por decir voluntad, de poder integrar cada vez más elementos responsables de producción, en la parte de producción, en la parte empresarial, en la parte de desarrollo de producto. ¿Qué lectura tienes, Miguel, por favor? A ver, realmente, o sea, se han tocado bastantes puntos y es bastante, cada uno de los puntos requeriría una atención bastante detallada, ¿no? Pero, a ver, ¿qué decirles? Hablemos de los desperdicios. Cada empresa tiene sus propios desperdicios. O sea, algunos son comunes, pero, y cada uno, digamos, está buscando darle algún tipo de valor a su desperdicio también, porque se ha notado en el tiempo de que los desperdicios realmente ya no son desperdicios. O sea, los desperdicios empiezan a tener valor en el mundo en los últimos 15, 20 años recién, ¿no? Antes todo se botaba y no tenía valor. Ahora como que el segundo uso de las cosas empieza a aparecer como un criterio importantísimo en las empresas y las empresas lo están haciendo. A un ejemplo, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el control del agua porque, por dos motivos, ¿no? O sea, uno es que la zona de Villacurí, en Ica, se trabaja con agua subterránea, entonces el agua es escasa. Pero en la zona norte hay suficiente agua, pero la irrigación por goteo es muy, o sea, es técnicamente importante porque le puedes dar el nutriente adecuado a cada una de tus plantitas. Pero esto genera un desperdicio que a veces no nos percatamos de ello, es una cinta de riego. La cinta de riego es un desperdicio inmenso, o sea, son metros y metros y metros de plástico que se coloca y realmente alcanza para una o dos campañas, en el caso de productos de rotación, en el caso de los productos permanentes, digamos árboles frutales, etcétera, pueden durar un par de años y después hay que cambiarlos y nuevamente son desperdicios que ocurren. ¿Qué hemos descubierto en nuestro caso? ¿Qué hacer con la cinta de riego? O sea, hemos visto que esas cintas de riego pueden ser tejidas, o sea, las tejemos y hacemos viviendas. Estamos haciendo, se hacen techos, se hacen paredes, se hacen todo lo que pueda ser posible que complementa a la construcción normal, ¿no? Y le das un segundo uso que se vuelve un segundo uso prácticamente permanente, porque va a ser una estructura, va a ser una estructura de vivienda. Lo mismo ocurre con los envases, ¿no? En los envases hay todo un sistema, que ese sí lo utilizan muchas empresas, que son empresas a la vez que dan el servicio de recolectar los envases plásticos vacíos, sobre todo los que traen productos químicos, se los llevan y ellos tienen un sistema de disposición que es totalmente sanitario. Miguel, disculpa, me encantaría, yo sé que Ricardo está muy atento a estas respuestas. Miren, me encantaría tu opinión, Miguel, acerca de la industria del plástico. La industria del plástico es muy heterogéneo. Hay plástico que va al consumo, que son nuestras botellas de bebida, de lo que fuese, de un solo uso, no hay más que hacer. Se supone que hay que reciclarlo, pero la gran mayoría no sucede eso y habría que tener toda una industria paralela solamente para captar esas botellas usadas, esos PETs, y volverlos a reciclar, y eso no sucede menos en países como América Latina de manera masiva. Todo es posible, pero de acá a que lleguemos, lo hagamos, administremos, estamos justificando, es una hipótesis, estamos justificando que siga la producción de PETs de un solo uso. Entonces, ¿de qué sirve, no es cierto? Ahí, Ricardo, ahí tu opinión también, ¿de qué sirve paliar, digamos, ponerle un poquito de pañitos fríos y seguir permitiendo una producción de PETs que antes no existía y eran botellas de vidrio, que es lo más sano para el organismo, porque el PET sí o sí, y no hay forma que un científico diga lo contrario, es inviable, no sería científico que el PET no contamine el alimento. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, digamos, hay una válida hipótesis, que es la que estoy lanzando, en que la industria del PET de un solo uso no debería suceder. No es un tema de impuestos, porque el PET puede pagar el impuesto. Es muy barato el PET, es increíblemente barato. Es lo más barato que hay. Lo que es plástico es lo más barato que hay. Es muy simple, muy,
muy poco el costo. Entonces se trata de impuestos, se trata de permitir o no permitir, restringir o no restringir. Estoy siendo un poquito, digamos, yendo a temas sensibles porque yo creo que esto, tomar en cuenta y reflexionar sobre esto podría tomar o generar impactos si es que alguien nos escuchase, que nos escucha mucha gente, pero alguien que tome decisiones importantes pudiera por lo menos evaluar. ¿Qué opinión tienes, Miguel? Y ahí Ricardo estoy seguro que quiere comentar algo. A ver, y yo nuevamente, yo soy muy orientado hacia el consumidor. Yo creo que el consumidor acá es el rey. Lo que hay que hacer es reorientar la mente del consumidor. El consumidor encontró en algún momento que era muy conveniente recibir un envase plástico, utilizar lo que había dentro, tomarse la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, digamos, la bebida gaseosa que estaba dentro del PET y botarlo, ¿no? Es el consumidor el que tendría que empezar a cambiar ese chip para que... ¿Y el Estado no regula? O sea, ¿no tendría por qué regularlo? Ahí tendría que estar ser permisible. Yo creo que la función del Estado es más bien orientar al consumidor. Y yo creo que el Estado tiene casi cero en eso. O sea, el Estado no está orientando al consumidor en la debida forma de las consecuencias que tiene el consumidor por adquirir productos en plásticos. Si el consumidor se empieza a dar cuenta, empieza a cambiar. Hay muchísima gente que ha empezado a cambiar. Si ustedes se dan cuenta, el consumo de PET está empezando a disminuir sustancialmente en el mundo. Están regresando las botellas de vidrio nuevamente. Pero es muy lento, es cierto. ¿Qué regulación podría haber? Lo único que podría haber es hacerlo más competitivo con el vidrio. Yo no sé si es que existe algún acuerdo en los TLCs firmados con respecto a la importación de los pellets de PET, pero aquí podría haber un impuesto adicional, ¿no? para poder hacerlo más competitivo en el consumidor, y el consumidor tienda a guardar su botella de vidrio y traerla y reciclarla como que se hizo al comienzo, y que era muy... que decirle, era muy anecdótico, porque todo el mundo iba con sus botellas al mercado y cambiaba sus botellas y nadie tenía ningún problema. Claro. El problema ocurre cuando el consumidor empieza a ser mal educado. O sea, el consumidor se maleduca. El consumidor cree que la conveniencia de tener una vida más fácil, más llevadera, no tiene ningún efecto en su futuro. Y eso es lo que creo que, nuevamente, regresamos al punto de la educación de calidad, ¿no? O sea, creo que si los niños empiezan a ser orientados en esto, el consumo o la demanda por productos plásticos va a empezar a reducirse sustancialmente, ¿no? Yo tendría un argumento, y ahora sí le doy el pase a Ricardo. A ver, Ricardo, mi argumento, escuchando a Miguel, que tiene elementos de valor, ¿no?, para respaldar su punto de vista, yo diría, sí sería válido, Ricardo, ¿qué te parece? Sí sería válido un poco ese argumento, considero, pero en la medida que se interprete que el PET, en la botella de las grandes masas de botellas de plástico que se producen cada minuto, tuvieran el impacto negativo medioambiental que lo tiene, y creo que nadie lo va a negar. Pero no solamente me voy por ese lado, yo tendría otro argumento. El argumento es que el PET contamina el alimento. Y eso tampoco lo puede refutar ningún biólogo, ni siquiera ¿no? O sea, en el primer semestre supongo que lo tienen clarito, ¿no? O sea, no hay forma de refutar eso. Entonces, bajo el argumento, digamos, si no es el primero, el segundo, no por un tema ambiental de sostenibilidad directo, sino por un tema de sanidad, o sí, pues de sanidad, pues no debería estar mucho más restringidos, por no decir prohibido, PET de un solo uso. Ricardo, ¿qué opinión te merece? Sí, bueno, he estado atento a lo que han estado conversando, y efectivamente hay países que nos han dado el ejemplo y han tomado ya la delantera, en Suecia, Suiza, Finlandia, qué sé yo, a otros países donde no solamente se le enseña al niño la educación integral, sino al adulto. Y el adulto aprende o con el golpe o con dinero para su bolsillo. O sea, el premio o el castigo. Entonces ponen
unos compartimientos para la basura y te dicen que pongas el desperdicio orgánico. Por dar un ejemplo, se abre la bolsita de té, sacas el té, lo pones ahí en ese compartimento de basura y la bolsita en sí, de papel, lo pones en el sitio de papel y la pita lo pones en qué sé yo, donde corresponde, el cartoncito, en fin. Si tú te equivocas, te cae una multa pues tremenda. Pero si tú lo haces bien, te cae un dinero a tu cuenta bancaria, porque te recompensa. Entonces, en diferentes partes del mundo ya se está haciendo este tipo de incentivo. Y acá también en Perú ha habido una serie de investigaciones al respecto, con respecto al consumidor, y se han dado buenas referencias, han tenido muy buenos impactos, en el sentido de que se han dado a conocer y ya tenemos unos buenos ejemplos. Por ejemplo, hay un emprendimiento que se llama Wasted, o sea, lo que es basura, por Javier Canachiro, Mario Peluchín, Julio de la Torre y Franco Trujillo. Son 4 jóvenes apasionados del surf, el skate y la protección del medio ambiente, y han desarrollado skateboards con 60% de plástico de batería de autos y 40% de las chapas de plástico, y está funcionando. Entonces, el objetivo principal de este grupo de jóvenes se basa en dar un mayor impulso a la educación reciclable. O sea, ya son iniciativas propias de personas. Por ejemplo, también la empresa Wong, la cadena de supermercados, en alianza con Coca-Cola, presentó la máquina EcoBox. Es un dispensador de descuentos. O sea, tú ves lo presentas lo que estás desechando y te va aumentando tus descuentos para tus compras, ¿no? El comercio también ha hecho, sin querer hacer propaganda a ese diario, está reemplazando las bolsas de plástico por papel craft y los cobertores hechos de papel periódico. Y así tenemos una serie de iniciativas, como por ejemplo el Jockey Plaza lanzó una campaña que se llama Tomemos conciencia pero sin cañita, ¿no? O sea, toman pero sin cañitas, ¿no? Y así una serie de cosas, ¿no? Iniciativas, Ricardo, que son ejemplares. Interesantísimas estos 5 ejemplos que has compartido, pero son 5, digo pero porque tengo una contraenfoque. Son ejemplos de consumo responsable o de incentivar el consumo responsable, que es la educación que has venido comentando y retomando nuevamente, el integral, niños y adultos, totalmente de acuerdo. Pero si miramos el problema desde el punto de vista del consumo, vamos fritos, porque el 99.9% de PET se va al mar. O sea, ¿cuánto es el impacto del consumo responsable hoy y cuánto creemos que va a ser el impacto del consumo responsable en 5 años? Que del 99.9 baja al 99.8 y vamos a sentirnos contentos. Claro, no. Regreso al enfoque. Miren lo que estamos hablando. Regreso al enfoque inicial de este programa. Producción responsable. La pregunta es, ¿estas empresas que producen PETs son responsables? Lo suelto ahí a cualquiera que quisiera. Sí, definitivamente, pues, como estábamos conversando en un inicio, tiene que ser una conversación dinámica entre el gobierno, que es el regulador, y el productor, que es el que produce lo que quiere el cliente, que es el principal objeto de cualquier productor. Entonces tiene que haber foros en forma dinámica y tomar acción sobre estos temas. No se puede, todo lo que esté en el mar tiene que recuperarse, porque daña la flora y fauna. Es terrible poder comerte un cevichito y saber que tiene sus partículas de microplástico que te está haciendo daño. Entonces es terrible. Entonces tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Y todo lo que es ese tipo de materiales, tipo PET, etcétera, tienen que recuperarse y hacer algo con ello. Yo conozco iniciativas, por ejemplo, de la biomasa, que todo este tipo de plásticos, una vez que se recupera, se quema y se produce pues combustible para poder tener electricidad en ciertas áreas. O sea, todo es reciclable en esta vida.
hasta nosotros. Claro. Sí, Pero el problema sigue incrementándose. Miguel, por favor. en realidad, tú tocaste un punto, me pareció interesante, ¿no? Es la contaminación del PET en el alimento, que realmente no sabemos cuál es su efecto en el largo plazo todavía, porque el PET relativamente es nuevo, ¿no? Pero de hecho esa contaminación es cierta. Entonces, en vez de poner un estado, digamos, castigador, ¿no? A mí me gusta al revés, ¿no? Que es un estado que incentive, ¿no? O sea, en vez de que premie, en vez de que solamente castigue, porque el castigo a la larga siempre alguien se va a escabuir de él de alguna forma. Entonces, el tema de premiar el no consumo de algo es lo mejor que se puede hacer. Por lo tanto, y aquí hay dos formas, ¿no? Ya como se mencionó anteriormente, la posibilidad de que económicamente le cueste más al consumidor esa ventaja de tener, significativamente más, esa ventaja de tener el envase descartable, ¿no? O sea, lo empieza a rechazar porque le está costando demasiado. Y segundo, la orientación. Hay que orientarlo de que, y quizás tampoco se le puede asustar, porque estoy seguro de que habrían muchos grupos de interés que saldrían a refutar el tema de la salud, que el PET puede afectar a la salud, pero lo que todo el mundo acepta es que si tú tienes el PET en un sistema, en un sitio donde aumenta la temperatura, el PET va a descomponer el alimento, va a interrelacionarse con el alimento y lo va a contaminar. Eso es aceptado, pero eso no es comunicado, como que se está ocultando un poco. Yo creo que por ahí podría empezarse, ¿no? Empezar a informarle al consumidor, señores, el PET no es tan seguro, por lo menos no lo pongan en un sitio con calor, porque van a afectarse. Yo como ustedes ven, han visto, yo tengo experiencia, he trabajado con Coca-Cola, he trabajado con PET, y uno de los temas más críticos para la producción de las botellas PET era evitar el exceso de calor, porque el exceso de calor hacía de que reaccionara el plástico y iba a alterar el sabor, sobre todo de productos como el Sprite o la Fanta, ¿no? Que son tan sensibles a un ligero variante de sabor, pueden ser afectados. Ese tipo de información al consumidor creo que es muy importante, decirle, por lo menos no lo pongan en calor. Y ya eso empieza a darles un chip diferente en su cerebro, decir, esto pues de repente no es tan bueno. Yo prefiero usar mi vidrio y estoy tranquilo, ¿no? O sea, me voy a la playa, me voy con mi vidrio, pues no, ya no voy a llevar tanto el plástico, porque el plástico me puede hacer daño porque lo voy a tener en el calor. Ese tipo de cosas. Miguel, lanzo una idea para ver cómo resolverlo, porque la idea no es ni estigmatizar o vetar, digamos, arbitrariamente a una industria o industrias que están vinculadas una con la otra. Por ejemplo, si lo que se está vendiendo es el producto que es, por ejemplo, el agua gaseosa o el agua, porque ahora es increíble que consumamos agua embotellada. Para mí es increíblemente sorprendente, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es lo que sucede hoy, no ayuda porque es agua. En fin, bueno, pero lo que yo veo es, por ejemplo, si las mini markets, ¿no? Los supermercados, mini markets, de repente hasta tiendas de la esquina, las bodeguitas conocidas, surtieran estos líquidos, estas bebidas, con surtidores, como si fuéramos no sé, pues, en un bar, en un restaurante, bueno, no un restaurante, pero sí en una discoteca, lo que era, ya no vamos a ninguna, ¿no? Pero surtiéramos y tendría su propio envase, que pueda ser de plástico también, pero que es retornable y se surte líquido y no se comercializa el PET, resolvemos, mira, probablemente el 80%, me quedo corto, del problema de contaminación, que hay islas completas en el mar de PETs y no se resuelven con las buenas prácticas o las buenas intenciones para cambiar el chip del consumidor, que no ha funcionado, si no, no estaríamos en una crisis medioambiental severa, ¿no? Pero como estamos si empezamos el planeta Tierra mañana y empezamos de cero, es válido, creo yo, el enfoque educación por el lado del consumidor. Pero el problema esa es la última cola. Yo empezaría con lo que tú, Miguel, señalaste más temprano. Decías, yo no empezaría por el consumidor, yo empezaría por la producción. Y rescato eso, yo diría, hombre, esta industria ya contribuyó bastante, de hecho, pobres no son millonarios,
ya no, o sea, habría que tener algo bastante más serio, más severo, más concreto, más contundente para tratar de no contaminar más lo que ya está bastante fuera de manejo, ¿no? Creo que los países enteros no manejan la contaminación de PETs, ni los más desarrollados que podamos nosotros recordar ahora mismo, ¿no? A esa gravedad voy. O sea, la foto te dice que está totalmente contaminado. ¿Qué hacemos? No, hay que, digamos, permitimos seguir contaminándonos, pero hay que educar, eso, o sea, ¿cuándo va a suceder? En el 2070, 80, si es que hay mucha suerte, ¿no? Si es que se congela la producción. Estamos en crisis, ¿no? Es por eso que yo cito un poco, trato de decir las cosas que siento que está pasando. Saco una foto y sale eso, ¿no? Una foto de contaminación y aparece eso, o sea, no puedo negar lo que la foto me dice, ¿no? Y una foto que hemos permitido, la educación debió suceder hace 40 o 30 años, 30, digamos. Pero no pasó. Pero Jorge, permíteme, mira lo que ha pasado con las bolsas de plástico. O sea, ¿en cuánto tiempo hemos cambiado el chip los consumidores? Tanto hemos cambiado el chip que ahora es hasta elegante ir con tu bolsa propia, ¿no? Ir con tu canasta, esas canastas antiguas. Ahora, ese chip lo hemos logrado cambiar en cortísimo tiempo. O sea, esos temas yo creo que se pueden cambiar con un buen sistema de orientación al consumidor. Otro ejemplo de cambio de chip de consumidor es el uso del cinturón de seguridad. Se cambió. Ahora, ¿quién no se sube al carro y lo primero que hace es ponerse el cinturón de seguridad? Antes no se nos pasaba por la cabeza usar el cinturón de seguridad. Pero y no usar el cinturón no se han cambiado en 20 años. Pero no usar el consumidor, el cinturón, no es que te chocabas en la siguiente esquina, o sea, era si es que chocabas y si es que te hacías algún daño también. Es controversial, yo lo sé, pero yo creo que la palabra, yo subrayé dos palabras, Ricardo, un poco para ir cerrando porque nos quedan muy breves minutos, pero yo mencioné dos palabras que gobiernan, se toman muy en cuenta en evaluación de integración y relación con actores, con stakeholders, con el relacionamiento entre actores, que es compromiso, que debe y tiene que partir en este caso de la oferta o de la empresa. He citado uno, podemos visitar varias industrias, yo sé que Ricardo García hasta debe estar inquieto en comentar algo, pero se acaba el programa. Entonces hay industrias que hay una contribución de impacto negativo a escala, digamos, no solamente mundial, sino a una escala absoluta, es casi absoluta la producción negativa. Entonces, yo creo que ya estando en crisis y habiendo generado impactos, o sea, resultados, que ya se escaparon de las manos, incluso para países desarrollados, ya el tema de sensibilizar y entrar por ese camino largo es seguir contaminándonos, esperemos que menos, pero ya estamos con la foto bastante mala, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los impactos de los PETs que ya están, y los microorganismos contagiados, los alimentos? O sea, ya estamos en ya no es sostenible ya estamos en un mundo no sostenible, esa es la foto. Que si empezáramos mañana el planeta Tierra y todos nos ponemos a trabajar desde mañana y empezamos de cero, de pronto sí. Hoy ya no es un problema de educación o en todo caso de formación. Es un problema ya de acción por la crisis, creo yo, que tenemos hoy y que es difícil de defender industrias que han hecho un impacto al 90% negativo. Yo siento que es muy difícil de defender, pero podemos tener ideas sin duda diferentes. Una participación final. Estimados colegas, qué interesante estos puntos de vista, nadie puede tener la razón absoluta, estoy seguro, y mientras más los toquemos, más aprendemos y más sensibilizamos. Por favor, participación, palabras finales de cierre, de conclusión. No sé si, Miguel, por favor, que nos gustaría escuchar. Sí, ok, solamente, realmente los temas tratados han sido fascinantes, realmente agradezco, realmente son controversiales, pero son fascinantes. Es un tema que yo me hubiera gustado que se tocara, es el tema de los desperdicios de alimentos. Creo que uno de los candidatos a la presidencia de Perú está hablando mucho de lo que llama el hambre cero, ¿no? Y una de las formas como se puede reducir esto en un país como el nuestro, como el Perú, es justamente con el desperdicio de alimentos. El desperdicio de alimentos es descomunal, no se está midiendo. Más aún ahora que estamos siendo un país exportador, donde los mercados son tan exigentes en la forma del producto, en la presentación, no porque esté contaminado, sino solamente por la forma. Ese producto es desechado y a veces se queda y es desperdiciado. Esa cantidad de productos que estoy hablando de que podría llegar a un 20-25% de lo que se ha producido
es mucho producto y hay mucha gente que lo necesita. Si hubiera un sistema en que el Estado pudiera pasar a recoger todos esos productos y llevarlos a los sitios donde se necesitan, hubiéramos realmente solucionado mucho del hambre en el Perú. No debería haber nadie con hambre en el Perú con la capacidad de producción que tenemos en este país. Perdón, muchísimas gracias, Miguel. Estos temas quedan cortísimos. Yo estoy seguro, tenemos que invitarte nuevamente para abordar otros más, porque es innumerables los items que podemos, es riquísimo estos temas para abordar, así que tenemos que invitarte. Ojalá nos regales un poco de tu tiempo luego. Muchas gracias. Ricardo, Sí, yo sé que tienen gracias. muchas ideas en la mente. Por favor, tu Miguel, la palabra. verdad que ha sido muy edificante conversar contigo, te agradecemos mucho. Yo pienso que este tipo de información debe tenerla todo el mundo, estar siempre educándose. Es un proceso, la educación es un proceso que no termina nunca. Uno sigue aprendiendo hasta segundos antes de morirse. Efectivamente hay muchos temas cruciales que se pueden ir buscando la solución uno por uno, como por ejemplo este desperdicio de alimentos, que hay ya lugares donde están haciendo cosas que son ejemplares para evitar el hambre. Asimismo también tenemos los desperdicios de las industrias, pueden recuperarse, reciclarse y convertirse en energía. Y asimismo hay que tener mucho cuidado con la salud de las personas que se alimentan mal. Hay que tener cuidado con nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, los que tienen sobrepeso o obesidad o algunas otras enfermedades que los afectan al corazón. Por ejemplo, el que quiere comer, le gusta la sal, está mal del corazón, o ese tipo de cosas. Tenemos que dar una especie de información constante a nuestros clientes para que se conduzcan por el mejor camino, el camino más saludable. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Los queremos mucho y Dios los bendiga y los mantenga sanos. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel y Ricardo. Yo quisiera señalar solamente para cerrar lo siguiente, a manera de reflexión final. El desafío, este ODS, este Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, como señalábamos al inicio, es muy importante, es central, diría yo, porque ya los actores toman acción de todas ciertas regulaciones, de tendencias, de requisitos que se vienen, de obstáculos técnicos que Miguel también mencionaba en su participación, de muchos elementos ya de comportamiento y de acción. Por lo tanto, es altísimamente sensible. Está mirándose de diferentes enfoques y por todos los actores. Entonces, por lo tanto, a ese alto nivel de sensibilidad, lo que corresponde es ser muy prudente en cada actor, en su evaluación y reflexión y crítica, porque es muy fácil construir una crítica al sector privado, pero es muy difícil hacer empresa. No es igual hacer empresa en países como Suecia, Suiza, Irlanda, Reino Unido y tantos otros países de primer mundo. Es relativamente fácil. De hecho, hay migrantes de América Latina que van a países del primer mundo y que son muy exitosos porque tienen problemas o tenemos problemas muy serios en el Perú, por ejemplo, en América Latina en general, para hacer empresa aquí con condiciones de competitividad tan adversas, con costos de producción tan adversas, con falta de servicios y lentitud y tramitología, que está tan en contra, es como nadar contra la corriente en América Latina. Hay que ser héroe para hacer empresa. Y cuando estas empresas o estos empresarios, emprendedores, migran a países de primer mundo, resultan que, como estamos acostumbrados a recibir un poco de golpe y entender un poco cómo resolver problemas de negocios y de producción, les va mejor. Porque las condiciones de productividad, costos, servicios, están a un nivel en el cual las empresas tienen derecho a acceder a servicios de calidad, no solamente las personas y ciudadanos. Las empresas, las personas jurídicas, que pagan más impuestos que una persona seguramente, tienen derechos también a tener condiciones de competitividad más accesibles y costos más bajos, y pagarán los impuestos que correspondan, porque no se escapan de la informalidad. Entonces, no es lo mismo reflexionar y criticar a empresas del primer mundo que a empresas que estamos en países en vías de desarrollo todavía. No es justo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner un poco en contexto
para efectos de poder tener críticas y además porque la expectativa en el primer mundo es de captar, de hecho lo hacen, impuestos, una carga de impuestos importante y lo logran por la formalidad que hay, pero miramos aquí a nuestro querido país y América Latina en general y la tasa de captación de impuestos es muy baja, entonces los que son formales contra esos casi los aprieto. Entonces, además de darle condiciones de incompetitividad, además los apretamos. Sinceramente, eso es totalmente, ese pensamiento de primer mundo traído es completamente fuera de lugar. Bueno, me extendí un poco, perdónenme. Yo les agradezco muchísimo, Miguel, de corazón, unas bendiciones en esta Semana Santa. Gracias por tu tiempo. Y Ricardo, por cierto, un fuerte abrazo y una extraordinaria Semana Santa de reflexión y bendiciones para ti también. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz fin de semana a todos nuestros acompañantes. Felicitaciones y bendiciones para todos. Dios es grande y todopoderoso, muy amoroso con todos. Bendiciones. Gracias. Adiós. Chao, gracias por todo, Miguel. Pronto, hasta pronto. Gracias.